Muy buenos días, muy buenas noches y muy buenas tardes a la hora en que estén viendo este podcast. Hoy en nuestra primera emisión me presento, mi nombre es Edmanuel Marrufo. Les recuerdo mis redes sociales en Instagram, Facebook, TikTok como Edmanuel Marrufo. Y les recuerdo las redes de nuestro podcast, Inexplicable Podcast, en YouTube, en Spotify, en Instagram, en TikTok como Inexplicable Podcast. Iniciamos. Bienvenidos. Hoy el miedo ha llamado a tu puerta. Eran los mediados de los 80s, 1985, 86 aproximadamente, cuando tres chicas de nombre estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica número 1, quienes todos los campechanos conocemos como la Prevo. ¿Por qué Prevo? Porque era la prevocacional antes de la preparatoria y demás. Ellas, estudiantes del tercer grado de secundaria, del famoso secretariado, donde preparaban a las chicas y a los chicos para ser secretarios particulares, ejecutivos y demás, taquigrafía, mecanografía y demás, estudiantes de la conocida Prevo, se les ocurrió jugar la Ouija. Se conoce que en la parte de atrás de la escuela hay un patio que colinda con un conocido albergue de, pues todos lo conocemos, del DIF, donde supuestamente hay unas cuevas. Los jóvenes generalmente iban, pues obviamente, a pasar un buen rato, los novios, las parejitas, a lo mejor alguna bebida espirituosa, a fumar, todo lo que los jóvenes hemos hecho en nuestros momentos de locura y de juventud. Se cuenta que en esa cueva había una ouija tatuada sobre una piedra de color rojo. Son muchas las historias alrededor y se dicen demás cosas, pero hasta ahora solamente de viva voz de quienes vivieron estos, sabemos que estas tres chicas habían estado jugando con la ouija constantemente. Desconocemos si ellas tenían algún conocimiento cómo es que llegan a jugar la ouija, pero se sabe que en los 80s era muy común, incluso la casa Mattel tenía a la venta la ouija para que tú pudieses jugar con tu familia, hacer contactos y demás. Ellas en esta tarde es que deciden jugar la ouija en los salones de costura, donde pues obviamente no había absolutamente nada, al lado de los salones de carpintería. Cuentan los testigos y una de estas chicas, quien nos pide por favor no mencionar quién de ellas es, estaban pues obviamente tratando de contactar, hicieron todo el rito para tratar de contactar a algún espíritu, alguna entidad y demás, cuando de la nada una de las sillas de este taller de carpintería, pues se empezó a quemar, se empezó a incendiar. Ellas desconocían exactamente de qué se trataba y en un ataque de histeria comenzaron pues obviamente a gritar, a correr, a pedir auxilio y demás. Esto alerta pues obviamente a las autoridades de la escuela, a los muchachos, a todos los maestros, a pues, la gente que se encarga de la seguridad, los prefectos y demás. Una de las chicas, quien era la más alterada, comienza a decir pues obviamente frases en un idioma que pues nadie conocía y del que pues obviamente no tenemos registro, que pudiese ser arameo antiguo, alguno de estas lenguas muertas ya. Lo que sí que ellas llega el momento en que empiezan a gritar, se comenta que empezaron a destruir todo allá adentro y ante los gritos llegan pues, obviamente las autoridades de la escuela, compañeros que pues como comúnmente decimos estaban en el chisme, llegan a este salón
y pues obviamente las ven a ellas completamente fuera de sí, porque pues obviamente se estaba quemando la silla, ellas gritando, la ouija ahí, a medio, a medio jugar, vamos a llamarlo de esta manera. La sesión nunca se cerró y bueno, podemos atribuir que es esa la razón por la cual ellas caen en esta pues, llamada histeria colectiva, un ataque de pánico, qué sé yo. Llega el momento en el que entran al salón y las ven fuera de sí. Intentan pues, calmarlas, tranquilizarlas y no podían. Realmente ellas tenían una fuerza tremenda. Pero más allá de una fuerza, una de ellas pues tenía un ataque de psicosis. Decía cosas sin sentido, quiso morder a una de las personas que intentó pues, someterla. Una de las señoras de la nevería se encargó de hacer una especie de liberación que comentan que pudo lograr, por lo menos tranquilizar a esta muchacha. Y obviamente se comenta que fueron en busca de un padre, versión que no está confirmada y que realmente consideramos que es mentira. Nunca hubo un padre, nunca hubo un exorcismo como tal. La señora, pues obviamente dentro de lo que ella conocía de espiritismo que pudiese funcionar, hizo el despojo. Las muchachas, pues bueno, entran en un estado de catatonia. Se dice que llega la ambulancia, versión que no está confirmada, pero dice que por lo menos llegaron algunos paramédicos. Las intervienen y pues llevan a una de ellas en camilla. Ellas estaban completamente fuera de sí. Después de esto, ellas regresan a la escuela. En toda la secundaria, pues obviamente había una psicosis colectiva, todo el mundo estaba asustado, pues obviamente se sentía el miedo ahí. Y cuando regresan ellas ahí, se cruzan al deportivo, el deportivo ahora que conocemos como el deportivo de la UAP, enfrente de la zona militar, y ellas se sientan a hablar del tema de lo que estaba pasando, muy asustadas, puesto que obviamente sus papás fueron notificados y sabiendo que pues, iba a haber una sanción y demás, ¿no? Hasta la fecha se desconoce el estado real de ellas. Hay muchas cosas que circulan en Reddit, NoSleep, incluso en redes sociales, en el Facebook. Algunos medios de manera amarillista rescatan esta vivencia, esa historia. Se tiene idea de que esto se repitió en 2 o 3 ocasiones más en distintas fechas, en distintos años, aproximadamente entre 6 y 10 años separados uno del otro. Pero esto fue lo que realmente sucedió en la Escuela Secundaria Técnica número 1, la famosa Prevo, con esas 3 chicas de nombre Ileana, Socorro y Karina, quienes vivieron eventos paranormales por la imprudencia de retar a la Ouija y como bien dicen la gente que sabe y que conoce, con el diablo no se juega. Se dice que cada historia paranormal, leyenda o alguna vivencia de carácter inexplicable siempre tiene uno o varios protagonistas. La voz de estos protagonistas es lo que le da vida a cada una de estas historias. Escuchemos las voces del inexplicable. Y entre ellos él me dice, oye, fíjate que hay un lugar donde aquí realizan exorcismos. Me dice, pero también es un lugar de oración. Y le dije, bueno, pues no estaría mal, le digo, es una casa de oración. ¿Qué tan malo, entre comillas, podría ser? Aunque me dio cierta duda, pero también curiosidad. Ya había escuchado de este lugar, que está alejado de la ciudad, muy alejado. Y dije, bueno, ok. Le platico a mi esposo, aunque él ya estaba escuchando la conversación. Y me dice, bueno, como tú decidas, si quieres vamos, no tengo ningún problema. 3 días antes de irnos, o sea, a ir al lugar, estaba yo adornando mi casa por la Navidad, pero escuché un ruido
el azote de una cola gigantesca de un perro en la puerta de mi casa. Pero acá hay un problema. En la casa en donde yo vivía estaba completamente bardeada. Tenía un enrejado. No había posibilidad que un animal entrara, o sea, un perro. Y el sonido del azote en la puerta sonó como algo muy pesado. Era imposible que dijeras, un perro entró. Sabía yo que se acercaba el día, que tenía yo que ir para ese lugar. Y decidimos que aún así iríamos. Traté de no estarme sugestionando por ese evento. Llega el día, fuimos hasta este lugar de exorcismos. Tardaron un buen en atendernos. Se realizó toda la misa de culto que realizan y me tocó prácticamente ser la última persona en pasar. Fui con mis hijos y fui con mi pareja. No puedo contar a detalle completamente lo que pasó porque no lo recuerdo al 100. Yo sí recuerdo al padre que me hizo una serie de preguntas, pero yo no podía contestar. Al salir yo no sentí paz. Yo me sentí inquieta. A mí el sacerdote sí me llegó a comentar: te quiero aquí en un mes. Y yo recuerdo que la familia de este muchacho que nos hizo la invitación me iba haciendo preguntas de las cuales yo no recuerdo nada. Eso hace que sé y estoy consciente que me estaban preguntando, pero hasta qué grado de conciencia tenía, no. Pero hubo algo muy curioso. Al momento de quitarnos, fue algo que nadie más vio. Yo iba en la parte de atrás del carro y vi como un caballo negro venía galopando y se puso hacia el frente del carro y se me quedó viendo y vino de regreso. Regresamos a la casa, yo regresé con aceites consagrados, había yo regresado con agua bendita, con sal consagrada. Todo eso lo perdí. De ahí empieza a sucederme una serie como que se cae ciertas cosas en la casa. Llega el mes de abril y para Semana Santa mi propia pareja empieza a actuar, ¿no?, de una manera muy extraña, pero no de la extraña que dices, me está engañando. No, comportamiento realmente extraño, de que si tú lo mirabas a los ojos sabías que no era él. Cuando llega Viernes Santo, yo estaba durmiendo al lado de él y yo sentía que no estaba yo durmiendo con él, o sea, que no era él. Y yo sentía pesado su cuerpo, sentía que lo que intentaba abrazarme no era él, no era su espíritu. Todavía recuerdo que cuando él dormía, él empieza a vociferar ese sonido, el de, pero con mucha intensidad, demasiada intensidad que llegaba al punto de miedo. Yo sabía que no era él y no sabía cómo explicarle a los demás que no era él. Nos quedamos así, creo que por una semana más. Le estuve hablando a una persona de confianza y me dijo, yo te voy a mandar unas lecturas. Y aunque me ayudaron a una contención leve, porque era de no dormir, eran días en las que pasaba de Semana Santa, cardíacas para mí, porque llegó el momento en que lo que haya sido se manifestó directamente en él. Una madrugada, recuerdo muy bien que sus ojos estaban vacíos.
no era él. Sabía que tenía que recitar el Ave María y lo tuve que hacer varias veces para que el ser que estaba con él se contuviera. Y ese problema se lo digo a otra amiga y ella me va a mi casa. Ahora sí que desatamos a este ser que estaba con él y me había contado cosas que nadie más sabía, solamente yo. Ni siquiera se los había platicado a mi pareja y eso fue lo que me causó miedo, pero recuerdo que en las menciones me decía a él, o este ser, como le quieras llamar, me dijo que si no era yo, iba a ser el alma de él. Tuvimos que hacer mucha oración para eso. No soy, aclaro esto, yo no soy exorcista, no tengo experiencia, pero sí tuvimos que realizar ciertas oraciones, como tal, un ritual entre comillas. No era para en sí deshacer, sino más bien contener, porque si lo deshacíamos o intentábamos iba a ser peligroso. Hasta la fecha, este ser sigue, pero curiosamente solo sale para Semana Santa. La siguiente historia inexplicable nos la envía una persona a quien llamaremos Andrea y el protagonista de ella es su hermano, a quien llamaremos Paulino. El Camino Real es un barrio tradicional de nuestra ciudad, la ciudad de San Francisco de Campeche, y se ubica en la parte posterior del estadio Nelson Barrera. Era por donde cruzaban las famosas vías del tren, vías que alguna vez funcionaron con el ferrocarril y que mucha gente recuerda pues con nostalgia, cariño y demás. Hay una historia muy significativa de este lugar. Se dice que hay una casa donde pernoctara la emperatriz Carlota, esposa de Maximiliano. Como bien saben, hay un puente en el poblado de Jampolol donde se dice que por ahí cruzó el carruaje de Carlota. Pues bueno, antes de cruzar por ahí, Carlota pernoctó en una casa, en una hostelería de ese entonces, ubicada en el Camino Real. Cerca de este sitio, unos jóvenes pues se entregaban al esparcimiento, la plática, como comúnmente lo hacían pues todos los fines de semana. Ellos decidieron pues tomar, platicar, algún juego de baraja y demás. En ningún momento se tiene registro de alguna presencia, de alguna actividad paranormal, algún juego, la ouija y demás. Digamos que estaban en una noche normal, una noche de fin de semana entre amigos, primos. Paulino decide pues ir a hacer de sus necesidades. Dice, ahorita vengo, voy al baño. Paulino se va hasta el fondo de los patios y tardó bastante en regresar. Uno de sus primos dice, bueno, ¿y qué pasó con este? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Paulino tardó muchísimo en regresar. En ese entonces, pues obviamente todavía el paso de los trenes era pues, cosa cotidiana. Cuando escuchan el aviso del tren, que pues obviamente es este pitido que venía desde la famosa estación antigua, ahora remodelada y para que la ubiquen donde ahora está la estación del tren ligero, aquí en Campeche. Desde ahí empiezan a escuchar la llamada de la locomotora. Cuando voltean, después de escuchar esta llamada del tren, se dan cuenta que Paulino está parado sobre las vías del tren, mirando hacia la locomotora. Ellos pensaron que era parte de un juego de... Y le empiezan a gritar, Paulino, Paulino, quítate, quítate.
y no hacía absolutamente nada, solamente mirando fijamente a la locomotora. Las luces ya lo alumbraban de cerca cuando uno de sus primos, ya saben, esta gente de mar, acostumbrados a una vida difícil y dura, se avienta sobre él y es que logra hacerlo a un lado de las vías del tren. Paulino en ese momento estaba fuera de sí, empieza a gritar, empieza a decir cosas en un idioma que ellos no entendían y empieza, pues obviamente, a sacar espuma por la boca y lo demás. Él empieza a decir cosas que nadie absolutamente entendía. Sus primos lo agarran, sus amigos lo agarran y lo meten dentro de esta casa donde estaban, ¿no? La casa de los abuelos y demás, muy cerca de donde pernoctara Carlos. Paulino empieza a desgarrarse la ropa, empieza a sudar. Comentan los testigos que se le sentía el cuerpo como si realmente estuviera ardiendo en llamas. Tiene una mirada penetrante, una mirada perdida, una mirada vacía. De esas que solamente se puede llamar como miradas diabólicas. Llegan sus primos, tratan de retenerlo y demás. Empiezan los forcejeos, empieza a desbaratar la casa, empieza a decir cosas en contra de los santos y las vírgenes que había en esa casa, como en cualquier casa campechana católica donde hay santos, hay vírgenes, imágenes. Empieza a despotricar y empieza a decir blasfemias en contra de él. Avisan a la familia de Paulino, llegan a la puerta de esta casa y él se encerró, se atrinchera completamente sin dejarlos entrar. Y él a viva voz les decía: no entren, los voy a... Y viendo a sus primos y a sus vecinos con los que estaba hace algunos momentos conviviendo, les decía: me los voy a llevar a todos. La mamá y la hermana, Andrea, no sabían absolutamente nada que hacer, rogaban, suplicaban: hijo, hijo, abre la puerta, abre. Y le decía: tú no eres mi madre. Insultándola, blasfemando y demás. Repetía constantemente un nombre antiguo, un nombre quien él posteriormente dice: yo soy un nombre que no voy a decir, porque no queremos mover energías, ni mucho menos atraer nada inexplicable. Yo soy el nombre, y decía: soy una serpiente antigua y vengo desde Tierra Santa. Yo presencié la muerte del Nazareno. Ellas en ese momento no sabían absolutamente qué hacer, entran en psicosis, en histeria, y mientras iban por el padre de la iglesia del suburbio de la ermita, se aparece pues una vecina, una señora que algo sabía pues de ritos, de limpias, de despojos y de liberaciones. La señora logra entrar con agua bendita. Ellos comentan que desde que este joven empieza a recibir el agua bendita en su cuerpo, gritaba que le quemaba. Incluso él a la fecha de hoy conserva algunas marcas de quemaduras. Y esta señora es quien hace la liberación y a los pocos minutos logra aparecer el padre, el sacerdote. Y obviamente, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió aquí? Y le empiezan a contar qué fue lo que pasó, que de la nada pues él perdió la conciencia y se volvió en sí. El padre hace bendición de la casa. Paulino estaba mucho más tranquilo. Y pues aparentemente todo había quedado como una mala experiencia de vida. A lo mejor fue el alcohol, a lo mejor había consumido alguna sustancia, demás. Posteriormente a esto, la señora regresa a visitarlo y le dice a la mamá: mire, yo hice un trabajo de lectura y me arroja que su hijo tiene el cerebro abierto. El famoso cerebro abierto, que es nacer con una parte
hundida en el cerebro, que incluso es físico, porque quienes saben de esto y conocen de esto comentan que se puede sentir un hueco en el cerebro porque tiene el cerebro abierto, y creo que lo mejor es cerrarlo. En pocas palabras, él era sensible ante estos espíritus, estos, llamémosle demonios, esas entidades, y lo que sucede con Paulino es que hacen el rito para cerrarle el cerebro, como comúnmente se suele decir. Le hacen este rito, se hace lo siguiente y pues Paulino hasta el día de hoy continúa con su vida normal, no recuerda absolutamente nada, y cuando la gente, la familia les comenta y les dice respecto a lo que pasó, él no recuerda absolutamente nada. Yo conozco a Paulino y es una persona completamente normal. Cuando pareciera ser o cuando parecería que todo tuvo un final feliz, desafortunadamente a los pocos meses, a las semanas de que la señora hace el despojo de Paulino y le cierra el cerebro, la señora, siendo víctima de esta entidad que poseyó a Paulino y que pues estuvo presente en este tradicional barrio de Campeche conocido como Camino Real. Historias, leyendas y demás vivencias son parte de lo inexplicable. Todos y cada uno de nosotros tenemos alguna o hemos vivido, incluso sido protagonistas de alguna de ellas. Recuerda compartirnos tus historias, tus vivencias a través de nuestro correo que aparece en pantalla, inexplicablepodcastcrew@gmail.com. Mi nombre es Manuel Marrufo. Nos vemos en la próxima emisión para que dejes que el miedo toque a tu puerta.